El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Amigos de Camino Astral, bienvenidos una semana más a Camino Astral, expandiendo sus horizontes. Muchísimas gracias por estar otra semana más aquí con nosotros, les agradecemos mucho. Recuerden, por favor, que para poderles traer todo este tipo de contenido, regálenos un like en el video y no olviden suscribirse al canal. Es bien importante que lo hagan y que le den campanita para que les avise cada vez que subamos videos. Pero bueno, esta semana vamos a hablar de un tema, híjole, justo lo comentaba ahorita con el invitado, es un tema controversial, por no decirlo de otra forma, porque hay mucha información y hay mucha desinformación de este tema. Estamos hablando mucho de la Wicca, y la Wicca es una creencia que pues está, digámoslo así, está en boga, está creciendo. Pero ¿qué pasa con la Wicca? Porque aparte hay chorrocientos mil escuelas, ¿no? Yo se los comentaba en los programas, hay muchas escuelas de Wicca, pero ¿cuál es la que sí, cuál es la que no? Y ojo, no porque una esté mal o la otra esté bien, simplemente son diferentes formas, pero hay que darse cuenta que algunas vienen de la escuela original y no han perdido esa base, vamos a decirlo así, esta base académica, esta base de fe. Entonces, para eso está con nosotros Mauricio Sánchez de Wicca México. Mauricio, de Wicca Radio, perdón, ya le cambié el título, perdóname. De Wicca Radio, ¿cómo estás, Mauricio? Muy bien, Rich, no te preocupes, es Wicca Radio México. Ok. Uf. Perfecto, no te preocupes, Rich, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el aguacerazo allá donde estás? Cayendo el cielo por acá también. Ay, mira, hasta hizo presencia. Hizo presencia, ¿eh? Pues sí, este tema de la Wicca es muy controversial, sobre todo de unos años para acá, estimado amigo, pero bueno, vamos a tratar de darles un poquito de luz a nuestros amigos y que conozcan un poquito acerca de esta tradición espiritual que se llama Wicca. Así es. Porque aparte, perdón, y eso no lo mencioné, tú ahorita estás enfocado en Wicca Celta Fairy, ¿correcto? Yo soy sacerdote Wicca Celta Fairy. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué todas las Wiccas tienen como su derivado, ¿no? Ok, vale, perfecto, adelante, por favor. Es importante, pues mira, para empezar vamos a hacer un poquito de historia rápido, para no aburrir mucho. La Wicca es básicamente es de alguna manera el retomar, es una tradición neopagana, ¿sí? Algunas personas lo catalogan como religión. A mí me gusta más bien definirla como una tradición. ¿Por qué? Porque la religión, todas las religiones, vienen de una raíz que se llama, en latín, que se llama religiare, que es reunir, volverte a unir con el Creador. De ahí que el judaísmo, el cristianismo, los musulmanes son las principales religiones, pero todo se basa en esta parte de que toda su estructura es para volver a unirse con su Creador. La Wicca no. La Wicca, de hecho, no es una religión tan nueva. Se hace o se vuelve a impulsar o se toman elementos para recrearla en el siglo XX con Gerald Gardner, ¿sí? Después de que se levantan las prohibiciones, las leyes contra la brujería en Inglaterra. Este hombre inglés, jubilado, masón, Rosacruz, que ya traía por ahí
Ese estudio, acordémonos que el siglo XIX-XX es la creación de la teosofía, de esta parte de la Golden Dawn, la Orden de la Aurora Dorada, y con esto una tendencia espiritualista importante. Gerald Gardner, ¿sí?, retoma muchos elementos de antiguas religiones celtas y estructura, sí, mezclando un poquito estas estructuras masónicas que tiene, pero tomando también raíces celtas, y empieza a construir, sí, a base de investigación de las tradiciones europeas antiguas, y hace esta que se llama la witchcraft o la Wicca, ¿no? Es esta parte de paganismo. El paganismo también, amigo, me gustaría que resignificáramos, porque la gente piensa que pagano es como las personas que están afuera de una religión tradicional. Sí, y una en específico, ¿no? Que es la que siempre maneja este término en específico, que, ojo, a pesar de ser para ellos peyorativo, de ese lado se ha adoptado, ¿no? Hasta cierto punto. Muchas palabras hay que resignificarlas porque las ocupan como peyorativamente, y de repente yo levanto la mano y digo, sí, dime así porque me gusta. Pagano viene de un vocablo latín que se llama pagus, que viene siendo habitante del campo. Son estas precisamente para referirse a las personas que seguían practicando antiguas religiones. Sabíamos que había una prohibición en Inglaterra contra la brujería. También hay que resignificar ese término, pero son las personas que todavía creían en estos dioses celtas, ¿sí? En los Tuatha de Danann, en todas estas tradiciones que estaban puestas, pero no nada más los celtas, o sea, todos los paganos, estamos hablando de los celtas, los germanos, los romanos, los griegos, los etruscos, los bálticos, los egipcios, los fenicios, todos ellos eran paganos. Sí, eran paganos. También nos marcan con otra término que es como, ¿cómo se llama? Muy despectivo, que dicen, tú eres una persona fuera de las reglas, tú eres una, ¿cómo se llama? Se fue la palabra, ahorita te digo, pero no es el hecho de reentender las tradiciones de una manera diferente. Si bien los celtas se basaban, o las tradiciones seguían viviendo en las ideas de los druidas, los festivales agrícolas, lo que es Samhain, Beltane, Lugnasad, Imbolc, todo lo que son los Sabbat. Bueno, pues esto, a pesar de que no hay evidencias históricas de que así era, porque son tradiciones orales, pero se genera esta parte de hacer esto como una tradición hermética, donde se iban a manejar términos como la alquimia, la magia ceremonial, la cábala, la astrología, el simbolismo planetario, el amor a la naturaleza, en fin, ciertas cosas estaban de moda, ¿sí? Aparte, en una época donde surge un movimiento, no nada más en Europa, sino en América. Surge también un movimiento hippie, que es también esta parte de la naturaleza, el amor, a lo mejor en sus principios diferentes, pero bueno, amigo, está así, ¿no? Pero de alguna manera entendiéndose que estos movimientos espirituales se dieron a través de muchas personas que precedieron la Wicca. No son dentro de la Wicca, pero podemos mencionar a personajes importantes como Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Samuel MacGregor, William Westcott, en fin, todos ellos empezaron a hacer esta parte de la teosofía, ¿sí? Y Gerald Gardner, ¿sí?, fundador de la Wicca moderna, ¿sí?, empieza a formar su aquelarre que se llamaba el New Forest Coven, ¿sí?, y junta este grupo esotérico junto con personas muy importantes, ¿sí?, como Doreen Valente, como Aleister Crowley, y pues es importante porque genera este movimiento recuperando cuestiones muy ancestrales, ¿sí? Ya después él hace este movimiento y veremos que hay, se empieza a hacer estas divisiones de la Wicca.
no son divisiones, no son ramas hechas porque haya cismas, aguas. Aquí Sí, esto es sí, no. bien importante. La Iglesia Católica principalmente está fragmentada en muchas facciones, los protestantes, los calvinistas, por Los testigos de Jehová. fragmentación. Sí. Pero la Wicca empieza a tener ramas por adaptación, que es bien diferente. Sí, sí, totalmente. Gerald Gardner tiene una idea totalmente masónica, estructurada, ¿sí? Y hay una persona que es importantísima, que es Buckland, ¿sí? Y Alex Sanders, que se van a América y forman otra rama de la Wicca, que es la alejandrina, ¿sí? Y ellos hacen una adaptándola a la mentalidad americana, ¿sí? No son tan estructurados como los europeos, se tiene otros conceptos, es mayormente cabalística, es mayormente ceremonial, no tiene esta rigidez masónica, empieza a hacer cosas y de repente empieza a haber personajes importantísimos, ¿sí? Que empiezan a hacer diferentes ramas de la Wicca para que sea adaptativo. Tenemos otra persona importantísima también, Susana Budapest, ¿sí? Sí, una sacerdotisa importante que empieza a ser una rama de la Wicca, la diánica, con un culto principalmente feminista, con un culto a la diosa. Hay algunos aquelarres diánicos que tienen esta parte que únicamente aceptan mujeres. Bueno, estamos hablando de que históricamente estamos en la liberación de la mujer, entonces sí, claro, pues también querían tener como su club de Toby ellas. No, aparte también siendo esta filosofía de ser de las primeras creencias que realmente da un lugar a una sacerdotisa de manera pues más correcta, más estable, o sea, no de estas religiones que venimos tan controladoras, ¿no? Sí, exacto. Entonces viene esto y se arman cierto tipo de ramas de la Wicca, como la Seax Wicca o los Reclaiming, también creada por Buckland, pero ya con dioses sajones, ya con una visión más nórdica tal vez, Odín, Freya, tradiciones germánicas, muy flexible, más abierta, se hace una versión ecléctica que empieza a tratar de trabajar con diferentes panteones de dioses celtas, egipcios, grecorromanos, meten tarot, reiki, en fin, empieza a ver esta parte ecléctica y pues es importante el entender que todas las bases fundamentales de la Wicca es precisamente para estructurar una parte adaptativa. Creo que aquí nos juntamos los Wiccas con ciertos movimientos paganos, no wiccanos, pero paganos en la época. Y se empezaron a generar tal cantidad de movimientos que por ahí del año de 1975, Carl Llewellyn, el director de la editorial, una de las editoriales esotéricas más famosas en su momento, Llewellyn Corporation, ¿sí? Hace una reunión en Estados Unidos de las principales movimientos paganos como la Wicca y empiezan a tratar de ponerse de acuerdo, de hacer una especie como de concilio. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Y fue una cuestión muy inteligente, como no tenemos esta rigidez y esta estructura de las religiones tradicionales, llegó un momento en el que Carl Llewellyn dijo, no nos podemos poner de acuerdo para hacer un solo movimiento, ni lo pretendemos, pero empezaron a hablar en el Witch Meet que se llama, ¿sí? Acerca de, bueno, pero ¿qué creemos? Creemos que la naturaleza es sagrada, creemos que la divinidad se manifiesta como Dios y diosa, ¿sí? Uh-huh. Esta parte de equilibrio en la deidad de géneros, que lo tenemos desde culturas prehispánicas,
no es Egipcias, exclusivo de la Wicca. prehispánicas, celtas, ay, perdón. Sí. Sí. Y vemos que tenemos esta parte de tratar de sincronizarlos con los ciclos solares y lunares, esta responsabilidad ética del manejo de la magia, la búsqueda del equilibrio entre lo femenino y masculino, y honrar el cambio constante en la vida. Esta parte nos permite no ser tan estructurales. No hay una estructura dentro de la Wicca de que hay un líder. Entonces se hace en ese lugar, dice, no nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, pero no vamos a ver nuestras diferencias, vamos a ver nuestras similitudes. Correcto. Y se forman los 13 principios de los brujos del norte o los 13 principios de la Wiccan Way, ¿sí? Estos principios se redactaron precisamente en este año para que se estuviera presente una esencia de qué nos dedicamos o qué hacemos los grupos Wicca, ¿sí? En el cual todos los grupos paganos procuramos vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza, entender que no existe una jerarquía de yo soy más y yo soy el papa de los Wicca y llegó esta parte de no te vas a llamar bruja porque lo heredaste o porque te dieron un título, es tu comportamiento, tu ética, es esta parte de tu imagen lo que te da como la autoridad para llamarte brujo o bruja. Así es. ¿Sí? Que es una palabra que también hay que resignificar porque bruja no lo ocupan como despectivo y bruja significa mujer sabia o brujo, hombre sabio. Díganme brujo si quieren, no me importa, pues soy un hombre sabio, ¿sí? Esta parte de ser wicano no es algo malo, sino es ver la naturaleza como sagrada, empezar a entender la sexualidad como una parte dentro de la espiritualidad y no como un pecado, ¿sí? Correcto. De hecho, algo que es bien importante es también esta cuestión de cambiar un poco esta onda de tener que hablar como con los dioses, con las deidades a través de alguien, sino poder tener el contacto bien directo, o sea, directamente uno. Mira, la idea de la Wicca es que sea una tradición a base de ciertos sistemas espirituales para que la gente tenga libertad y deje de vivir con miedo. También. Porque vives con miedo, no te vayan a castigar, no te vayan a hacer, Dios se va a enojar y te va a hacer. De hecho, las 3 leyes principales de la Wicca, porque Wicca tiene exclusivamente 3 reglas, 3 leyes. La primera, a muchos se les sonará cristiano, pero esta regla la tenían los druidas y la tenían hace 6,000 años, entonces no es copia, ¿sí? Pero dice, trata al universo como te gustaría ser tratado, ¿sí? No es trata a tu prójimo, trata al universo como te gustaría ser tratado. La segunda regla es la regla del 3, ¿sí? Es todo lo que hagas, bueno o malo, se regresará a ti 3 veces 3. Así es. Tú sabrás, te portas bien, te irá bien, te portas mal, te irá mal. Y la tercera y la más importante es, dice la regla de Wicca, haz todo lo que quieras en tu vida siempre y cuando no hagas daño a nada ni a nadie, incluyéndote a ti mismo, ¿sí? Correcto. Eso es entender un espiritual, amigo, en el cual no tenemos esta palabra de pecado, sino tenemos responsabilidad y no existe un castigo, existe una consecuencia, ¿sí? De esa manera yo no voy a culpar a Dios, yo no voy a culpar al maestro, a mis padres, a nadie de lo que yo haga, yo soy el único culpable de lo que en mi vida es, ¿sí? No existen autoridades dentro de la Wicca y esto es bien importante porque por ahí hay varios hermanitos que dicen, no, porque a mí directamente y Boclan me habló por teléfono y me dijo, no, lo importante es entender, y la historia de México es muy sencilla y muy simple. Sí. Hubo una mujer aquí en México por ahí de los 70s que estuvo impartiendo clases de Wicca, de manera particular se llamaba Sibilic.
Stevie League le dio clases a varias personas, de las cuales ellos se sienten elegidos, pero no lo hizo de manera formal. La primera escuela formal de Wicca en México se llamó Círculo Wicca de México, hecho por Verónica Hernández, Tessa, mi maestra. Yo fui tercera generación de Círculo Wicca de México, y de ahí crecimos y de ahí salimos muchos. Después de ahí muchos hicieron sus escuelas perfectamente bien permitido, no hay ningún problema. Sí. El problema es, Wicca no es un lugar donde estudias 2 años, 3 años, ya saliste, no. Ya eres fregón. Sí, no es certificado de prepa en 3 años. No hay, sí, no hay. Porque aparte, no hay. Ojo, digo, yo ahorita lo hablaremos, pero también algunos estaban en solitario, ¿no? Hay muchos, porque hay una persona, Scott Cunningham, otro mente brillante de la Wicca, que escribe muchos libros. De hecho, muchos libros de Scott Cunningham se ocupan como los libros de cabecera, de Horaria, de piedras, del camino solitario, de estructuras, en fin. Scott Cunningham es un gran estudioso. Y yo reconozco, porque, llevo ya muchísimos años en la Wicca, y yo reconozco que en el camino me he topado y conozco a la gran mayoría de las personas, y hay personas valiosísimas dentro de la Wicca, ¿sí? Hay personas que tienen y se enfocan a ciertas áreas en específico, ¿sí? Y creo que es muy válido, y aquí las 13 principios de los brujos del norte dice: nadie tiene una jerarquía impuesta, pero sí se les reconoce por el trabajo que hacen, ¿sí? Por ahí está, y no es una cosa que yo presuma, no me gusta, amigo, no me gusta, pero por ahí algunos de mis alumnos me dijeron: profesor, salió usted en una revista de Estados Unidos, en White Hunt, una revista pagana de Estados Unidos, un artículo escrito por Alberto Gironés, un amigo también wicano, ¿sí? Menciona que los 15 wiccanos más influyentes de México, estoy entre ellos, ¿sí? Entre los 15 paganos más influyentes de México. ¿Por qué yo estoy como una parte influyente? No porque yo haya sido tan importante, porque Wicca Radio México lleva más de 15 años al aire, los cuales siempre he tenido la oportunidad de abrir las puertas a todas las corrientes. He hablado con todas las cabezas de las escuelas, he tenido oportunidad a todo mundo, no nada más eso de tradiciones, santería, budismo, de todas las tradiciones, porque es una puerta abierta para que la gente escuche, ¿sí? De repente tenemos una idea de la santería, amigo, y decimos: no, los santeros. Vamos a oír a una persona seria, claro, voy a tratar de escoger gente que tenga un valor honesto, un valor leal a su tradición, y que nos hable, y de repente dices: wow, hasta he tenido satanistas, dicen, no son malos, en fin, nada. Está muy padre eso. Y entonces, pues la idea es que a través de tratar de compartir, amigo, lo que es la tradición, que la gente empiece a conectar más con este mundo mágico. La magia... Ahora, sí. Perdón, y algo que se me hace muy valioso de esto que dices es esto, es compartirlo, pero desde la tradición. A ver, y eso creo que hay que dejarlo bien en claro. No es agarrar y leerte un libro, sí te ayuda, pero no es todo. No es agarrar y hacerte, o sea, sí hay cursos de 1 año donde te dan la base, pero el resto del estudio tú lo sigues y por muchos años, ¿no? Y aparte también, ojo, un TikTok, un Witch Talk, no te va a convertir en bruja en un mes. Esto es bien importante, porque ahorita están por todos lados esta situación. Porfa, hay una cosa, tú lo que acabas de decir es importante. De repente, por los mismos algoritmos, me llegan a mí muchísimo todas las clases que hay. Sí. Te hago sacerdote y te ordeno en 1 mes. A ver, esto es un estilo de vida. No lo vas a aprender en 1 mes. Es más, yo llevo 14 años, 15 con Wicca, debo de llevar 20 años de Wicca, ¿sí? Yo acabo de cumplir
40 años de tarotista, llevo más, pero tengo 20 años en Wicca, ¿sí? Y yo sigo aprendiendo. Sí, claro, nunca se deja de aprender. Sigo aprendiendo, no voy a acabar de aprender. Digo, claro, yo estudié con Círculo Wicca de México, con Verónica Hernández, que hace esta tradición que se llama Wicca Celta Fairy. Es una tradición que está más enfocada a este mundo de las hadas. Hay muchas personas que me dicen, ¡ay, qué bonito! Es una tradición, me gustan las haditas. No, las hadas es no. Genérico. Las son hadas, bien canijas las hadas. Pero estamos hablando que dentro de este término hadas están los genios, los dragones, los trolls, o sea, es un mundo y son la energía de la naturaleza. ¿Qué vamos a hablar? Es de redefinir la magia en el entendido que la magia es saber controlar la energía del entorno a voluntad para cumplir un fin en específico. No es Harry Potter, no es Babidi Babidi Boo, no es el entender que a través de entendiendo las tradiciones energéticas y entendiendo mi propio cuerpo, puedo sincronizarme a las energías del mundo y puedo funcionar de una manera espiritualmente más funcional, ¿sí? Así es. Nos llaman de repente herejes, amigo. Oh, sí, durísimo. Durísimo. Y es otra palabra que me encanta que me digan hereje, porque hereje muchas personas lo tienen como un término despectivo, una persona que está fuera de las iglesias tradicionales, y es una palabra terrible. Eres un aparte, hereje. somos blasfemia a Dios, o sea, tal cual, somos una afrenta a Dios mientras existimos, tal cual. Así es. Pero si buscan el sentido original de la palabra hereje, es la persona que elige libremente sus creencias. Si es así, si soy hereje, escojo libremente mis creencias. Aguas, no necesitas renunciar, porque además también este es mensaje para todos mis amigos wiccanos, todos mis hermanos wiccanos. No tienes por qué renunciar a todo un bagaje cultural judio-cristiano que ya tienes, ¿sí? En el entendido que es algo que forma parte de ti y no vas a poder eliminar. Tengo por ahí muchos hermanitos wiccanos que dicen que hay que estar en contra de la Iglesia Católica porque ellos quemaron a los brujos. A ver, ni la bronca es contigo, ni te conocen, ni saben, ni estás en el mapa. Entonces no te pongas ahí. Y por otro lado, son procesos históricos, ¿sí? Y no, tampoco vamos a pedir, ¿verdad?, que España le pida o en fin, cosas por el estilo que correcto. Son partes históricas y que es parte del crecimiento. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y nada más para complementar esto, hay mucha gente que llega a estas creencias no en un afán de yo llegué porque quiero aprender esto, yo llegué porque quiero ser rebelde, porque quiero ser la oveja negra de la familia, porque quiero ir en contra de estas religiones patriarcales, y no va por ahí. Si estás en este camino, por eso estás mal, amigo. Necesitas cambiar eso, porque esto es para tu persona y para tu superación personal, no para fregar a otro, para que mi familia me vea como el brujito mi alegría de la casa, ¿no? Sí, y te voy a decir una cosa, amigo, que esto que acabas de decir de las personas que quieran meterse por moda, lo pueden hacer y van a salir revolviendo cosas y no les va a ir bien. ¿Sí? Porque cuando empiezas a aprender a manejar energías y no las aprendes bien, terminas haciendo cosas que terminan afectándote. Así es. Hay que ser responsables, ¿sí? Yo de repente tengo doy clases, doy seguidos, y de hecho estoy por abrir otra vez un círculo de estudio. Normalmente abro un círculo de estudio una vez al año, ¿sí? Es todo un año y la gente de repente entiende y que durante todo un año vamos a ver magia natural. Les voy a explicar, les voy a conectar con todas las bases, los principios, cosas que son muy interesantes, son muy padres, son muy dinámicas, son vía Zoom, todo lo hago vía Zoom. Me encanta esta versión porque entras a mis grupos y tengo gente de San Luis Potosí, Querétaro, tengo gente en Guatemala, tengo gente en Estados Unidos, tengo gente en todos lados y es muy, muy atractivo el ver cómo la gente se
se vuelca a esta parte de tratar de aprender. No es fácil porque una de las cosas que tiene como sello los cursos que doy es que de entrada les mando aproximadamente unos 500 libros digitales. ¿Sí? La gente me dice, ¿voy a tener que leer todo eso? No, yo te estoy compartiendo mi biblioteca digital y quiero que te metas, veas y que los títulos que quieras los devores, ¿sí? Yo sé que de los 500 libros que les doy, a lo mejor van a leer 3, pero van a leer los 3 que quieren. Exacto. Porque a mí cuando me tocó estudiar Wicca no había un solo libro en español. No, y aparte era en chino con libros. Yo no sabía que había salido de allá de Círculo Wicca, porque yo no salí ahí, pero sí estuve un tiempo metido. Yo no sabía también de las primeras generaciones, y justo yo me acuerdo que lo que se nos complicaba era encontrar libros de todo esto, porque, o sea, no había, o los que había estaban en inglés o en alemán o en francés, y los que había era de, sí, hay que hacer el pedido y llegan en 6 meses, entonces sí. Era un tema. Sí, y Vero tiene una biblioteca interesante, y la ponía a disposición de los alumnos, pero era físico. Entonces, oye, quiero leer. Sí, pero lo tiene fulano, espérate. Entonces, hay fila. Por eso es maravilloso tenerlos en digitales, porque además también hay una parte que es interesante. Claro. Yo les comparto los libros y ven varios y dicen, este me encantó, este sí quiero tenerlo en físico. Y ya vas y lo consigues en físico, sí, ese en específico, ¿no? Entonces es muy padre. Tengo por ahí una alumna de Guadalajara que me impresionó, porque en las clases estábamos en clase y me decía, sí, como lo dice el libro tal que nos mandaste, es que plum. Ok, qué bueno. Y de repente otra, como dice el libro, y le dije, ¿cuántos libros llevas? Me dice, llevo alrededor de 70. Y le dije, ¿cómo le haces? Me dice, ella trabaja en una maquiladora y dice, tiene una aplicación, se pone sus audífonos y mientras trabaja se escucha los libros. Y lo más importante es que lo retiene. Tan es así que me dice, como dice tal libro, bla, 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 ¿no? Entonces, qué bueno, qué padre, me gusta mucho eso, ¿sí? Me gusta mucho eso. Entonces, Wicca, ¿sí? También es una manera de entender las raíces espirituales del ser humano. No estoy hablando de una religión en particular. En Wicca vamos a entender por qué en Pascua hay el conejito que pone huevos, por qué el sol, por qué las fogatas, por qué... Vamos a entender tantas cosas y nos volvemos, ¿sabes qué, amigo? Nos volvemos muy observadores, ¿sí? De nuestro proceder, ¿sí? Y de una conexión con el entorno. Entonces, yo no soy una persona que me guste convencer a la gente de que estudie Wicca. Sí, no. No. Les digo, entren, conozcan, vean si les gusta. Si no, no hay ningún problema. Yo sé que hay muchas corrientes, hay muchos hermanos que han hecho corrientes que no son adaptativas, que quieren hacer algo diferente, algo transgresor, y tengo, por ahí hay algunos movimientos que dicen, no, yo soy el único aquí, y yo soy el bueno, y yo soy el bueno, y yo estudié, y yo hice. Eso es lo menos wicano de un wicano. Correcto, totalmente correcto, ya, claro. ¿Sí? Cuando un wicano dice, es que yo soy nada más yo, y nada más puede estudiar conmigo, y yo... Conmigo están, y tengo la apertura con muchos hermanos. De hecho, tú lo sabes, hubo una temporada donde hubo un gran movimiento de casi guerra de brujos, y formé un movimiento, un grupo de WhatsApp que se llama Hermandad. Así es. El grupo de Hermandad no es otra cosa más que todas las personas que tenían una escuela, que tenían una práctica, o cualquiera que quería meterse, se metía para poder una vez al mes tener una reunión en la Hermandad sin ningún otro fin de comentar cómo veíamos la situación, promover a lo mejor algún curso, sacar de dudas a otras personas. Digo, hubo sesiones que fueron
muy significativas, Sí. como por ejemplo, oigan, yo aprendí que en los rituales se abre hacia el este, pero yo abro al no, ¿por qué? Y empezamos a hablar y a dialogar y a sentar este conocimiento y decir, sí, cierto, o sea, de repente nos dicen y pues hay que razonar las cosas y tener como la opción de abrirnos a posibilidades. También hubo la primera vez, hermano, que hice un ritual vía Zoom. Lo hicimos en este grupo de la hermandad que tristemente fue el passing over, el ritual funerario para mi hermano Galdriel Odín, ¿sí? Sí. Para uno de los mejores magos en magia draconiana que había en México, sí, Eduardo Riva Palacio, Galdriel Odín, y él falleció hace como 4 años que falleció. Ya tiene como 4 años, ya tiene rato. Sí, y fue la primera vez que me atreví a hacer eso, y fue un ritual que yo veía la pantalla llena de gente. Nunca ha habido una reunión en la cual yo haya manejado vía Zoom que hubiera tantísima gente, ¿no? Pero la idea es esta, el tratar de generar, sociedad, generar comunidad. Muchos de mis hermanos wiccanos tratan de ser los únicos o tener la exclusividad. Sí. Tú lo sabes bien porque nos conocemos hace un rato, que yo, además de pues esta parte que hago, pues me dediqué, porque ya ahorita ya no, a la producción de programas. Correcto. Entonces me tocó impulsar que gente generara sus programas de Wicca. Una, Vane Yumbe, que una vez yo la entrevisté en mi programa de Wicca Radio México como ex compañera mía de Círculo Wicca. Me dice, ay, me gustaría hacer mi programa. Hazlo, yo te lo hago, No, pero ya tienes tú tu programa. Claro, pero es mi programa, es mi visión, es mi versión, pero tú tienes una manera de ver la vida diferente y puedes expresar, y hasta la fecha creo sigue con su programa. Creo que sí. ¿Sí? La rama de Diana, si no mal recuerdo. No, ella tenía uno que se llamaba el Aquelarre, después tenía... había cambiado. Le fue cambiando el nombre, correcto. Pero ella tiene una visión desde como mujer, como ¿cómo se llama? Más, a lo mejor más inclinada a una parte diferente a lo que yo puedo ver. Igual se le propuso hacer programas a otras personas que no aprovecharon la oportunidad, como igual empezamos a compartir muchas veces programas contigo, Rich, con Carly. Ajá. Con Carly, y eso es una de las cosas que a mí me enorgulleció mucho, el de repente decir, híjole, qué rico, qué bonito es ver que hay personas dentro de la Wicca que entienden la Wicca como es, compartir, abrirse y decir, ¿eres también? ¡Qué padrísimo! Yo soy así, ¿tú cómo eres? Vamos a hermanarnos y vamos a hacer, y se forman cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, eso es lo que es la Wicca. La Wicca, de verdad, créanme, es cuando las personas quieren estudiar esto y cuando se acerquen, traten de preguntar un poquito cuál es la línea que traen, ¿sí? Sí. De dónde vienen, traten de buscar de que sean sólidos. Como tú dices, hay personas que se hacen llamar Wicca. Nosotros no estamos para criticar a nadie, ¿sí? Pero si vas a dar clase de Wicca, ¿sí? Pues necesitas tener un conocimiento que te permita compartirlo. Y hay personas que estudiaron un grado y quieren compartir, y necesitas sí ser, ¿sí? Yo no digo que no lo puedan hacer y está bien, claro. pero busquen solidez y busquen linaje, ¿sí? Y no con eso quiero que se entienda como que me contradigo en el sentido de no que no hay especiales, no,
pero hay personas que tienen una trayectoria que te va a compartir más abundantemente. Sí. Traten de no caer, eso sí es como, porfa, foco rojo, si te dicen aquí, pero no puedes hablar con nadie afuera, y aquí, y tu lealtad es aquí, sí. Y aquí, y cuando empiezan a tener ciertos sesgos sectarios. Sí, igual cuando, yo siempre lo he dicho que el mantener estas creencias, el mantener estas enseñanzas, pues cuesta, ¿no? O sea, sí hay una lana de por medio, pero una cosa es, oye, te voy a cobrar una lana porque necesito yo vivir, pero pues te estoy dando reconocimiento, y otra vez es que todo lo tienes que comprar aquí, y todo tiene que ser de aquí, y tienes que hacerlo así y así asado, y si no está mal, ¿no? Incluso yo he oído casos de covens donde una vez que una persona se llega a salir, esa persona se vuelve la apestada, y no la quieren volver a hablar, y se vuelve una cuestión cuando, pues, oye, estudiamos en el mismo lugar, por X, oye, yo no completé, pero estudiamos en el mismo lugar y tenemos la misma escuela, entonces no tendría por qué ocurrir esto, ¿no? Sí, de repente hay por ahí ciertos grupos que terminan boletinando. Ah, sí, es correcto. No. Y no, yo creo que esto es una tradición espiritual en donde lo importante es hermanarnos, lo importante es conocer, lo importante es que la gente amplíe sus conocimientos, y la gente de repente tiene miedo de estudiar Wicca porque dicen, a ver, voy a estudiar magia, a ver, sí vas a estudiar magia, pero no vas a estudiar nada satánico, ni comemos niños, ni... No. Oye, pero me pueden expulsar, me pueden boletinar de la Iglesia Católica, excomulgar y todo eso. Eso también son términos que de repente tienen que entender que no existen, pero no te va a pasar nada, no estás haciendo nada malo. Y tampoco va a bajar Diosito y te va a meter 3 rayos, un jalón, porque te portaste mal, te hiciste Wicca. No, sí, no funciona al contrario, vamos a entender, vamos a conocer las capacidades de el ser humano para poder expandirse en conciencia, ¿sí? Para conectar con la naturaleza, para entender muchas cosas del mundo, y créanme que es un mundo maravilloso, un mundo donde sí vamos a ver de herbolaria, de gemología, de pócimas, de herramientas mágicas, de átames varitas, de calderos, de mucha parafernalia. Vamos a ver mucho, por lo menos conmigo. Una de las cosas que me gusta mucho es que yo arranco tratando de que la gente entienda que los cuentos de hadas, ¿sí?, que vemos así como para niños, era la manera que se transmitía mucha información, mucho conocimiento esotérico, espiritual en el pasado, ¿sí? Y era una incluso, manera... Perdón, los hermanos Grimm están atascados de alquimia. Además, caguas, porque muchas personas dicen, ay, los hermanos Grimm, y a ver, ellos no escribieron un solo libro. No, son un chorro. Ellos recopilaron las leyendas orales, claro. ¿Sí? Hans Christian Andersen, o sea, fueron recopiladores, y por ahí vamos a aprender muchas cosas que de repente no sabíamos. La Bella Durmiente, por ejemplo, no hay una versión. Disney nos suavizó mucho las versiones originales, porque no son cuentos de Disney. Disney los agarró. Los agarró, los suavizó, ¿sí? Pero de La Bella Durmiente hay 12 versiones diferentes, ¿sí? La más antigua se llamaba Ariel, Sol y Luna, ¿sí? Talía, Sol y Luna. Es la primera versión de la Bella Durmiente, ¿sí? Y había una serie de... Porque de repente por eso te dicen Caperucita Roja, la de Perrault o la de los hermanos Grimm. Es que de repente las mismas historias las recopilaban ambos, ¿sí? Pero lo importante es entender que estas historias todas hablan de una hada en particular, ¿sí? Blancanieves tenía 7 enanos, eran hadas de la tierra, ¿sí? Vivían sacando diamantes y nunca eran ricos.
¿sí? Sí. Tienes a Campanita, que era una hada del aire. Tienes a Aladino, que era una hada del fuego. En fin, tienes hadas, tienes sirenas, tienes dragones, tienes esto. Vamos a ver qué representan simbólicamente, energéticamente, y qué tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿Cómo manejo yo mi aire, mi tierra, mi fuego, ¿sí? Y cómo los equilibro a través del espíritu. Correcto. Todo mundo dice que el pentagrama, ¿sí? La estrella de 5 picos, es demoníaca. No es demoníaca, son los 4 elementos y el pico de arriba es el espíritu. Mientras los 4 elementos, la parte material, desde la densa hasta la sutil, estén por abajo del espíritu, todo va a estar equilibrado. Si el pentagrama está volteado, quiere decir que lo material es más importante que lo espiritual, ¿sí? O sea, ¿me están hablando de materialistas? Vivimos en una sociedad materialista, Totalmente. no satánica, no demoníaca. Vivimos en una sociedad materialista que no nos lleva por un buen camino. Y para ir acabando un poco el programa, porque ahorita hablamos mucho de la Wicca y la verdad es que me gusta mucho esta visión que tienes, y siempre te lo he dicho, de hacerlo todo pues para compartir, ¿no? Yo creo que el conocimiento está para compartirse, para respetarse y adelante. Pero por ejemplo, en el caso de la Fairy, ¿qué es lo que digamos, no quiero decir la hace diferente porque no es el concepto, pero sí lo que la hace única en este sentido? Lo que la hace única es precisamente el tener esta parte de conexión con la naturaleza a través de las representaciones, de las manifestaciones de sus energías. El chiste es que a través de la Wicca Celta Fairy voy a entender que no es que me vayan a aparecer los duendecitos o vaya a ver campanitas, Sí. sino que debemos de entender que cuando yo sincronizo con las energías de la naturaleza, empiezo a ver resultados en mi entorno. ¿Por qué crees que de repente hay personas que dicen, tienes buena mano para las plantas? Claro. Y hay personas que se les secan hasta las artificiales, ¿sí? De mí no va a estar hablando. Ok, sí, es correcto. Es eso, es entender que son representaciones de las energías que las puedo ocupar como catalizadores. Aguas, son catalizadores, ¿sí? Yo siempre les digo, si te cuelgas una medallita de lo que quieras, ¿sí? Esto es un pedazo de metal, ¿sí? No tiene nada que ver hasta que tú le das un símbolo, un significado, y ese es el poder que tiene. Así es. ¿Sí? O sea, mientras, no, yo le doy la fuerza y yo le doy el carácter a lo que yo me ponga. Así igual las hadas. Yo puedo tener miles de representaciones de hadas y todo eso como catalizadores de esta energía que yo permito y acepto. Son tradiciones que son muy arraigadas en los pueblos antiguos, ¿sí? En el famoso dulce o truco o pedir Halloween no es otra cosa más que los niños son la representación de estas elementales, ¿sí? De esta parte que me va a pedir y yo voy a ofrecerles para que no me hagan nada, ¿sí? Correcto. Porque hay que entender que la energía de la naturaleza no está en contra de nosotros, son traviesos, son como niños. Todo mundo ha escuchado eso. Las hadas son los duendes, son como niños y son como niños, tienen una mentalidad y una moralidad diferente a la humana. Quien quiera conocer más y acercarse al sentido de eso, váyanse a una película que se llama Epic. Es de caricaturas, pero se acerca mucho al sentido correcto de lo que son las hadas, ¿no? Y eso es lo que hace única Celta. Fuera de eso, conectamos con los 8 Sabbats del año, con todos los Esbats, con toda la magia ceremonial, con toda la parte energética, con toda esta parte de tratar de elevar tu parte espiritual, ¿sí? Y que te vuelvas una persona que tengas una fortaleza, ¿sí? Espiritual para enfrentar la vida de una manera abundante, ¿sí? Hace una semana, 2 semanas, tuvimos porque hago mis campamentos, de repente iban de muchos lados. Tuve el campamento en San Luis Potosí de Lita,
¿sí? Es un campamento que se habla sobre todo de abundancia, ¿sí? Y en este campamento lo más bonito es que la gente sale entendiendo que llevamos mucho tiempo en el absurdo de pensar que la abundancia es tener mucho dinero. Sí. ¿Sí? Cuando entiendes el concepto espiritual de lo que es la abundancia, sí, vas a tener mucho dinero, pero como una consecuencia de ser abundante en tu vida completa. En tu vida, así es. ¿Sí? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es esto. Y pues obviamente, Rich, para las personas que quieran entrar a este círculo de estudio que voy a hacer, voy a hacer mi comercial. No, adelante, de hecho estamos en excelente tiempo porque justo te iba a decir que se nos estaba acabando el tiempo, así sí. Que adelante, cuéntanos también dónde te encontramos y qué pasa si yo quiero estudiar con ustedes. Si quieres estudiar conmigo, vamos a tener clases todos los viernes vía Zoom, vía en línea, todos los viernes a las 8 de la noche, ¿sí? Esto vamos a empezar el día 21 de julio, okay. Ya hay prácticamente 15 días. Sí. La idea es, nada más, lo único que necesitas es, mándame un WhatsApp al 55 47 40 50 13, ¿sí? O escríbeme, ya sea a Facebook o a YouTube, en el canal Wicca Radio México, ¿sí? Así me encuentras, Wicca Radio México. Wicca Radio México. O te digo, directamente un WhatsApp, 55 47 40 50 13, Mauricio, quiero estudiar Wicca contigo, ¿sí? Inmediatamente yo te incluyo a un grupo de WhatsApp, ahí les voy a mandar las ligas, ahí les voy a mandar el material, ahí les voy a mandar todo eso. El costo es muy económico, necesitamos tener como esta parte del intercambio, ¿verdad? Claro. Pero realmente los costos que yo manejo son muy económicos, son 200 pesos por clase, ¿sí? Es una clase semanal y dura todo un año la primera fase, magia natural. Después tenemos magia solar, tenemos magia lunar, ¿sí? Una pregunta, también de repente tenemos amigos que nos escuchan de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, hasta de Rusia hemos tenido. Entonces, en caso de ellos, digo, sé que se puede vía Zoom, pero ¿también se puede inscribir contigo? Sí, ya seas de cualquier lado, muchas veces hay personas que yo tengo, por ejemplo, tengo personas que están en Inglaterra y en España, y muchas veces ellos me dicen, los horarios son como complicados, pero todas las clases, la mecánica que yo hago es que tengo la clase, les voy a dar, tengo mucho material para que visual, didácticamente llevo muchos años en esto, la clase se graba, ¿sí? Entonces, yo termino la clase y te voy a mandar, no nada más te mando la clase grabada, te mando la presentación para que también tengas como tu extracto, ¿sí? Y las personas que estén en el extranjero o que muchas personas no pueden estar presencial, pero siempre voy a estar abierto a las personas que me digan, Mauricio, no pude estar presencialmente en la clase, pero ya vi la clase y tengo una duda, ¿sí? Entonces, ya sea que me mandes vía mensaje o que platiquemos, yo en ese sentido, amigos, soy muy abierto, muy abierto, porque a mí lo que me gusta es que la gente, es más, de hecho, siempre ando picando a la gente de pregunta, dime, o sea, claro. no hay pregunta mala, todas las preguntas son excelentes y a mí me gusta que la gente participe. Entonces siempre estaré abierto. No nada más doy clases de Wicca, doy clases de tarot, de runas, ya lo habíamos platicado. Así es. De vez en cuando también doy un curso. Ese curso es muy breve, es apenas de mes y medio, que se llama Defensas Energéticas. Y todo, ¿sabes por qué doy el de defensa energética? Porque de repente hay temporadas que a mí como tarotista la gente hay como oleadas, que la gente llega y me dice, me va mal, me están haciendo brujería, me están haciendo esto, me están haciendo el otro, y van y buscan que los limpien y todo eso, y decirles, a ver, es muy sano que la gente entienda que vivimos en un mundo muy saturado y vale la pena que la gente aprenda a limpiarse energéticamente, a que limpies energéticamente tu casa, tu área de trabajo, tus cosas, para que no andes con esas cargas y que tengas que estar dependiendo de alguien para liberarte. Todos los días nos bañamos, nos peinamos, nos ponemos, pero la parte energética la dejamos muy rezagada. Sí. Entonces, de vez en cuando doy ese curso también.
Ok, perfecto. Igual, cualquier cosa, recuerden que también nos pueden mandar mensaje y nosotros vamos a dirigir con ellos para que igual cualquier cosa puedan hacerlo. Igual no dejen de poner sus preguntas aquí en la cajita y de también preguntarnos un poquito acerca de todo lo que necesiten saber. Si les quedó ahorita duda del programa, que para mí estuvo maravilloso, mi estimado. Muchísimas gracias. Saludos astrales que quieras mandar. Pues ahora sí que a todas las personas que nos ven, yo les agradezco mucho que se hayan dado el espacio para vernos. Y si tienen dudas, Rich, eso sí me gustaría muchísimo. Claro. Sí, que me hagan el favor de todas las personas que tengan dudas. Y vuelvo a repetirlo, Rich, no existe pregunta mala. Si de repente tienes dudas, si de repente estás estudiando en un lado y tienes dudas, pregúntanos. Pregúntanos, oye, estoy estudiando, pero hay esto y esto. Por favor, pregunta, no se queden, no rompan esta parte que han impuesto la humanidad de que la religión tiene que ser dogmática. ¿A qué me refiero? Tú estás aprendiendo eso y lo aprendes y tienes que creer eso. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Oye, pero no lo siento, no lo entiendo. Punto, no puedes preguntar. Rompamos el dogma, ¿sí? Y si hay algo que no entiendes, pregunta. Totalmente. ¿Sí? Perfecto. Mis estimados, saludos astrales que quieras mandar. A todo mundo, a todas las personas que nos están viendo, a todos. Muchas gracias, perfecto. Bueno, yo igual mando saludos igual a todos, pero también en especial a Lizeth Cepeda, a Areli Vargas, que siempre nos escucha, a Game Momochi, también por ahí a Farita, a Alicia, Gonpanchi, a Jessy, que sé que nos está escuchando por ahí. También un fuerte abrazo a mi papá, que sé que está oyendo este programa. Recuerden que este jueves en Bitácora un Alquimista vamos a hablar de lo que nunca te explicaron del tarot. ¿Por qué? Porque hay un montonal de cosas que se dan por hecho, que se dan por sentadas y de, claro, si voy a hacer el tarot, ¿por qué voy a tener una vela? Ah, bueno, hay un significado. O, oye, y entonces si leo el tarot y pasa esto, ya no lo puedo leer. No, a ver, espérate. Entonces vamos a hablar un poquito de todos estos mitos y estos errores, pues, comunes que hay acerca de leer el tarot y en general oráculos, ¿no? Pero en específico el tarot. Vamos a estar platicando un poquito de esto. También próxima semana, les comento, vamos a estar hablando, ya hablamos un poquito de Wicca, pero también vamos a estar hablando un poquito de santería. Viene con nosotros Salo Bosikian, que es un gran amigo, también está justamente con esto, y por ahí estamos cerrando también otro programa, pero ese sí ya será para dentro de 2 semanas, así que ya lo saben, aquí vamos a andar. Mi estimado Mauricio, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar el programa? Pues te agradezco mucho, Rich, de verdad te agradezco mucho la oportunidad de que esté con tu público, que esté con la audiencia de Astral Media, y de verdad, digo, siempre hemos estado, y me da mucho gusto que podamos tener estos joints de Wicca Radio México y Astral Media. No, yo encantado, ya sabes que a sus órdenes como siempre. Y bueno, amigos, esto fue Camino Astral. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse al canal, darle la campanita y darle like al video. Bye, bye.